Iván. Buenos días, jefa. Un 30 segundos en lo que estuve. Ok. Muy buenos días, estamos al aire. Estamos arriba, doctora. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias. Buenos días, doctora. ¿Y usted Bien, doctora, igualmente bien. Bien. Buenos días. Rocío, ¿cómo Hola, estás? doctora, buenos días. Ya, súper bien, doctora. Qué bueno. Libre de coronavirus. Bueno, el día de hoy está con nosotros el secretario de Movilidad y el coordinador de la Agencia Digital de Innovación Pública, y nos van a platicar de un programa que veníamos trabajando desde hace ya varios meses, que suspendimos un poco por la pandemia, pero que hemos recuperado, que es el ordenamiento de lo que llamamos la movilidad de barrio. Mototaxis, bicitaxis que funcionan en distintos lugares de la ciudad y que es fundamental que entre en un proceso de ordenamiento. Y sobre todo esto nos va a dar también pues mayor seguridad tanto al usuario en términos del uso de este tipo de transporte, como también seguridad en términos de un padrón que nos pueda decir pues que las personas realmente están trabajando lícitamente para poder desarrollar esta actividad. Entonces, creo que primero le damos la palabra a Andrés, ¿es así? Que nos haga la presentación y posteriormente a Dip. Sí, está Eduardo Clark, doctor. Perfecto, Eduardo, y después contestamos sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Muchas gracias, jefa de gobierno. Sí, ahorita vamos a presentar, si pueden subir la presentación, por favor. Un poco qué es la movilidad del barrio y en qué consiste este diagnóstico. También está el subsecretario de Transporte, Orlando Flores, que es el que ha llevado todas las mesas de trabajo primordialmente en alcaldías. Ahorita les comentamos por qué. Y les va a describir un poco cuáles han sido los pasos de trabajo y después le pedimos también a Eduardo Clark que nos explique exactamente cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Nada más para definir rápidamente, la primera lámina. Definir rápidamente a qué nos referimos con movilidad de barrio. Son viajes de primer y último tramo, es decir, normalmente son viajes que conectan con el transporte público masivo. Por la información que tenemos de la encuesta Origen-Destino, más del 50% de estos viajes duran menos de 15 minutos. Principalmente los tenemos identificados en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo Madero y en el centro histórico en la Cuauhtémoc. Representan alrededor de 1.5% de todos los viajes en la ciudad, es decir, en épocas normales, no en una época de emergencia sanitaria, estamos hablando de alrededor de 200,000 viajes al día. 60% de los viajes en bicitaxi o mototaxi los suelen hacer mujeres. Hemos identificado operaciones, y ese es el diagnóstico que estamos haciendo, que tiene que ver con ciclotaxis, mototaxis y los llamados golfitaxis. Y también lo que es clave para explicar por qué estamos haciendo este diagnóstico es que no hay un marco normativo bien definido justamente para el registro, la operación y la seguridad, como decía la jefa de gobierno. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con con el inicio del ordenamiento? Primero, la identificación de zonas de operación y el diagnóstico preliminar es lo primero que hicimos. Eso ya está hecho, tenemos nuestros mapas de dónde operan, tenemos un diagnóstico de cuáles son el tipo de servicios que tenemos. Tuvimos las mesas de trabajo con alcaldías para convocar a las organizaciones que aglutinan a la mayoría de estos servicios, aunque también hay algunos operadores independientes que también están invitados a participar. Esto ha sido un trabajo en conjunto, Secretaría de Gobierno, todas las alcaldías involucradas, la CEMOVI y la DIP. Y estamos ahorita en el proceso del censo digital que se diseñó con la DIP para registrar a los operadores de las unidades, a los propietarios, que en algunos casos no es el mismo el operador que el propietario, y a las unidades mismas. Es decir, poder identificar qué moto opera dónde, quién es el usuario, etc. La que sigue. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este diagnóstico, del inicio de este ordenamiento? Es, uno, tener un ordenamiento a nivel local,
es una definición clara de cuáles son las áreas de operación, cuáles son las bases, si es que hay bases en donde suben a la mayoría de la gente, a dónde la llevan, etcétera, los recorridos y el número de unidades que están operando en estas áreas. Cuando hicimos el primer diagnóstico, que fue más como territorial, lo que queda bastante claro es que son, como ofrecen viajes de primer y último tramo, las áreas de operación son muy regulares, es decir, no es que van a cualquier lugar de la ciudad, sino que están definidos en ciertos barrios o colonias de las alcaldías, primordialmente aquellos que conectan con transporte público masivo, como es el tren ligero en Xochimilco, digamos alrededor de la zona de la Noria, o en Tláhuac, Temisquic, hacia la línea 12 del metro. Después también vamos a establecer lineamientos de operación, de registro y normas técnicas de las unidades, y una cosa que es clave tiene que ver con la seguridad de los usuarios y de los operadores, al tener la información de identificación de todos los operadores y de las unidades con las que están operando. La que sigue, le pido a Brando que nos cuente un poco cómo se determinó cuáles son la información del censo que estamos recopilando y cómo es útil. Gracias, secretario. Buenos días a todas y todos. Como comenta el secretario, una vez que obtuvimos este diagnóstico preliminar, junto con la DIP, trabajamos en los datos que se iban a solicitar en el censo. Básicamente lo que estamos pidiendo son los datos de identidad. Bien, les estamos solicitando que coloquen la información de la organización de pertenencia. Como dice el secretario, observamos que muchas de estas organizaciones son cooperativas y también hay independientes, y les pedimos la información específica de la base de operación para la delimitación de los polígonos de actuación. La información del vehículo de operación, como ya lo comentaba también el secretario, nos estamos enfocando en ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis, y eso implica que también suban fotos de las unidades. Y por último, datos de identidad de las personas operadoras del vehículo, fotos de las personas que posteriormente se podrán observar a bordo de las unidades para la seguridad de los pasajeros. La que sigue, por favor. ¿En qué estamos entonces? La ruta de trabajo, como ya lo comentó el secretario, entre el 1 de septiembre y el 16 de octubre, en conjunto con la DIP, estuvimos desarrollando esta plataforma digital. En paralelo, junto con las alcaldías, con gobierno central, también estuvimos llevando a cabo reuniones con las autoridades de movilidad y específicamente con representantes de las organizaciones ya ubicadas por las alcaldías, para explicarles en qué consiste este censo y cómo acceder a él. Las alcaldías con las que se sostuvo este trabajo, las pueden observar ustedes: Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, y por supuesto Cuauhtémoc en la parte del centro histórico, además de la Gustavo A. Madero. A continuación, para explicarles exactamente cómo está diseñada la plataforma, yo le pediría a Clark que nos pueda ayudar con esta parte. Perfecto, gracias, subsecretario. Siguiente, por favor. Y siguiente, si quieren. Les platico muy rápidamente cómo funciona la plataforma. Cualquier persona puede ingresar desde el sitio web movilidaddebarrio.cdmx.gov.mx. Está optimizado para que lo puedan hacer directamente en su celular, y aquí ven las pantallazos de cómo se ve en el celular. Son 4 pasos muy sencillos. El primero es llenar tu personalidad jurídica, es decir, tu CURP, tu nombre, tu primer apellido, tu segundo apellido, información muy básica. Aquí les valida el CURP también para que sea un CURP válido. Siguiente, tienen que decirnos si son parte de una organización. Tercero, darnos información y georreferenciación de la base donde opera. Y cuarto, información de la unidad, si es un mototaxi, un ciclotaxi, un golfitaxi. Y en caso de que tenga más de uno en operación, ¿cuántos tiene? Además, tienen que subir, en el caso de la unidad, unas fotos que pueden tomar directamente desde su celular de la unidad. En caso de que sea una moto, ciertos datos de identificación del vehículo, como es el BIM, el número de serie, etcétera. Y finalmente le ponen terminar el proceso. Es algo que tarda aproximadamente 3 minutos en las pruebas que hemos hecho, y les da un folio que pueden tener como verificación de que ya están enrolados. Para cualquier otra pregunta, aquí les dejamos un link con las preguntas frecuentes de cómo usarlo. La Secretaría de Movilidad nos ha apoyado a capacitar a las personas que van a ser los principales usuarios de este censo,
pero como les decía, es un proceso muy sencillo que pueden hacer en aproximadamente 4 minutos directamente desde el celular o en una computadora, pero está optimizado para poder hacerlo desde celular. A la fecha tenemos, usando la plataforma desde el día viernes, un poquito más de... Tenemos registros completados, perdón, se me fue el número. Tenemos registros completados 347, 459 registros totales, de los cuales estos 347 ya están completados. Entonces los invitamos a la plataforma. Muchas gracias. Solo me gustaría añadir una cosa más, Eduardo. Si pueden regresar un par de láminas para cerrar el proceso. Entonces, como bien lo comenta Eduardo Clark, se abrió este censo el día 28 de octubre y es importante decir que estará abierto desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2020, por lo tanto estaremos haciendo un proceso fuerte de difusión y seguiremos dialogando y enseñando a las organizaciones de las alcaldías y también a los propietarios independientes que estén interesados en conocer este proceso, en registrarse durante estos meses. Eso es lo que quería añadir. Muy bien. Es importante mencionar que estamos trabajando con las alcaldías en este proceso y que el registro es individual. Si bien se trabaja con organizaciones de colectivos en los que muchas veces están organizados este tipo de transporte, sí requerimos que todo el proceso sea de manera individual. Y este es un primer paso en el inicio de reconocimiento y ordenamiento de este transporte que es importante en ciertas zonas de la Ciudad de México. Muy bien. Adelante. Iniciamos con hora de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días, doctora, y a todos. Me gustaría primero preguntarles sobre este censo. Hasta el momento, ¿cuántos registros llevan? Adelante. En lo que comentaba Eduardo, en total estamos ya casi llegando a los 500. Unos están ya, como es bastante información a que se les pide, unos están completos, otros siguen subiendo la información. Y como decía la jefa de gobierno, o sea, realmente cualquier persona puede iniciar el censo, entonces por eso es individual. Si una persona es conductor de un mototaxi, una vez que recibe la información de la Secretaría de Movilidad o de la alcaldía, puede abrir un celular y ahí empezar el registro en ese momento, tomar la foto, entonces es como muy flexible. No te escuchas, Eduardo. Bueno. Sí, ahora sí. Por otro lado, doctora, me gustaría preguntarle, ayer hubo una reunión con el gremio hotelero para suspender eventos que se estarían llevando a cabo en estos sitios. ¿Nos puede ahondar al respecto? Sí, claro que sí. Ajá, adelante, Eduardo. Quería preguntarle, ¿ha habido muchas fiestas en estos centros sociales? Sí, tuvimos conocimiento de que en distintos hoteles de la Ciudad de México se estaban llevando a cabo eventos de bodas, bautizos, etcétera, de un número importante de personas. De inmediato nos comunicamos con la Canaco de la Ciudad de México, quien amablemente nos puso en contacto con todos los hoteleros. Estuvieron participando el secretario de Desarrollo Económico y ADIP, y se les hizo de conocimiento pues de que no pueden realizarse todavía estos eventos, particularmente cuando son en lugares cerrados. Ellos estuvieron de acuerdo. Quizá había ahí una falta de ser mucho más explícitos en este caso, y al hablarse de un aforo del 30%, ellos pensaron que también era 30% en estos eventos, pero se habían llevado a cabo eventos pues de hasta más de 100 personas. Entonces estuvieron de acuerdo en que esto se normara, y el día de mañana va a salir ya una publicación en la Gaceta Oficial, en donde va a haber pues un máximo de 10 personas en el caso de lugares cerrados, y estamos viendo quizá alrededor de 25 en lugares abiertos y con una serie de especificación. ¿Ha habido suspensiones en estos días por parte del INVI de estos centros?
No, no ha habido suspensiones, más bien, como siempre, esperamos más bien hacerlo de manera platicada con las distintas cámaras y con los distintos empresarios. Donde ha habido suspensiones es más bien en bares que no están cumpliendo con la normatividad, pero en estos casos de hoteles ellos estuvieron de acuerdo en que mientras sigamos en semáforo naranja y en particular en alerta, pues se cumplan con estas especificaciones. Y por último, preguntarle, doctora, sobre Alan, Yair y Héctor Efraín, niños que desaparecieron el 27 de octubre y lamentablemente aparecieron descuartizados en el centro histórico en una bolsa. Primero preguntarle qué han hablado sobre el tema en las reuniones de seguridad. Sí, la Fiscalía va a dar más información sobre este caso. Es un caso sumamente lamentable en la ciudad. Se tienen detenidos y se están en este momento procesando otras detenciones. Y la Fiscalía va a dar mucho más información sobre este caso en particular, pues que tenía que ver con pues un tema de narcomenudeo, parece ser, pero que toda la información se les pueda dar por parte de la Fiscalía y se esté en contacto ya, inclusive por parte de la propia fiscal, lo informó hoy con las familias para darles todo el apoyo que requieren. ¿Qué tan grave es, doctora, que aparezcan pues niños de esta forma y que estén relacionados con la Unión de Tepito o con otros grupos criminales? ¿Y qué harán para pues para tratar de sacar a estos niños? Porque al parecer no solamente eran estos dos, sino que hay grupos que están jalando a los pequeños y en el centro histórico relacionados al crimen, principalmente a la venta de narcomenudeo. Pues, evidentemente es absolutamente lamentable. Hasta ahora no se había presentado un caso así y estamos trabajando ya desde hace pues alrededor de 2 meses junto con el DIF y la Secretaría de Bienestar Social, un programa especial para niños y niñas que viven en la calle o que trabajan en la calle. Esto es algo que no solamente en el caso de actos delictivos, sino que evidentemente en la Ciudad de México queremos que esto se erradique por completo. El programa que va más avanzado es el caso del metro. Lo está coordinándolo el DIF de la ciudad. Estela Damián y ha hecho un trabajo muy, muy importante. Y estamos trabajando para otras actividades y particularmente este tipo de actividades que evidentemente debemos combatir y erradicar en la ciudad. Entonces, con gusto podemos dar los avances quizá más o menos en una semana de este programa de trabajo que además vamos a intensificar a partir del próximo año. ¿Habrá un programa especial en el tema de niños de venta de dulces y más en esta zona del centro histórico de la colonia Pensador Mexicano y en esta zona del Teatro Blanquita? Sí, hay un trabajo muy importante que se está haciendo con personas en situación de calle. De hecho, se acaba de adquirir un nuevo inmueble para hacerlo un nuevo albergue y se está en proceso de su remodelación, para que pueda empezar a operar el próximo año. Ahí ha hecho un trabajo muy, muy importante nuestra compañera Almudena y Nadia también, que está a cargo de este tema en la Secretaría, en la Civiso. Y repito, el tema del metro, que se está trabajando junto con el metro, también participa la Secretaría del Trabajo y que coordina el DIF de la Ciudad de México. Entonces, claro que es algo que duele y que necesitamos atender de manera muy, muy importante. ¿Ha habido detenciones, ya por último, ha habido detenciones de personas que estén explotando a los pequeños? Sí ha habido detenciones en el caso de trata y en particular en este caso también hay detenciones y se sigue una línea de investigación que en la medida de lo posible pues pueda la Fiscalía informar. Iván, si me ayudas ahí para que Ulises o la fiscal puedan informar. Muchísimas gracias, doctor. Pasen buen día a todos. Gracias. Continuamos con Raúl Adorno de Ruido en la Red.
Buenos días, doctora, buenos días a todas y a todos. Sobre el tema, doctora, preguntarle si se tiene ya un estimado de más o menos cuántos carritos de estos que se tienen, tanto mototaxis, tanto estos carritos de golf que se están utilizando. ¿Se tiene un estimado de cuántos existen, cuántos podrían regularizarse? Andrés. Justamente ese es el objetivo del censo, es establecer cuántos existen. Sabemos que hay zonas de la ciudad, como les decía, principalmente Tláhuac, o incluso en el caso de mototaxis, Iztapalapa, donde llegan a representar casi 7% de los viajes en estas colonias. Entonces sí hay un número importante, pero el censo nos va a ayudar a establecer cuál es ese número y también lo que han hecho, el trabajo que digamos, históricamente han hecho algunas alcaldías que en los esfuerzos de ordenamiento ha sido limitar el número, es decir, que tampoco hay una abundancia extrema, sino que sea suficiente para dar un servicio local tal. Entonces esto es lo que nos permitiría el censo. Ahorita no tengo un estimado que yo creo que informe mucho. Ahora, muchos de estos carritos pues eran utilizados pues por la delincuencia organizada. Yo me acuerdo que en la legislatura pasada se trató de regularizarlos, pero creo que también había un impedimento, había que hacer precisamente una reforma legislativa para regularizarlos. ¿Se pretende esto, regularizarlos, y creen que podría esto incidir pues precisamente en combatir la delincuencia o el uso de estos carritos precisamente para combatir la delincuencia? Sí, evidentemente el tener la información, el ordenamiento, va a ayudar a los temas de seguridad, evidentemente. Y eso es lo que estamos buscando con ello. Hay personas que se ganan la vida trabajando en esta forma de transporte. Lo peor sería cerrar los ojos y decir no existe y no vamos a hacer nada. Y al contrario, lo que queremos está resolviendo un problema de movilidad en ciertas colonias, barrios, pueblos de la ciudad, y lo primero que hay que hacer es ver de qué magnitud estamos hablando, y por eso este censo que se está desarrollando, y buscar un esquema de ordenamiento, de normatividad, que nos permita reducir o inhibir los temas de inseguridad que se pudieran llevar a cabo a través de esta forma de transporte, y también la seguridad en términos de la propia movilidad, porque hay pues carritos que no cumplen las mínimas normas y que pueden pues generar un problema de seguridad en su uso, digamos, seguridad vial. Entonces son las dos cosas, y por eso este inicio de desarrollo del censo pues es la primera parte y que es fundamental para saber de qué tamaño es el problema, qué tipo de vehículos se están usando y cuál es la normatividad que tenemos que desarrollar para poder regular este servicio en la ciudad. O sea, ¿sí piensan promover en el Congreso alguna reforma legislativa para reconocerlo? ¿O normas? Primero vamos a ver de qué tamaño es. Hay alguna normatividad que ya se puede utilizar dentro de la propia ley y el reglamento, pero evidentemente lo primero pues es saber de qué estamos hablando, cómo estamos hablando, y poder tener este censo pues terminado este año, de tal manera que el próximo año ya iniciemos en una nueva condición. Doctora, por otro lado también insistirle, hoy vuelve a salir información sobre el manejo de fondos con los recursos precisamente federales y vuelven a cuestionar mucho pues el uso, manejo que se está haciendo de estos fondos federales y bueno, y también la advertencia que hizo, no necesariamente para la ciudad, pero una advertencia muy clara del Auditor Superior de la Federación en el sentido de que van a promover acciones penales precisamente por lo que no se llegue, las observaciones que no se lleguen a aclarar y que podrían incurrir en faltas administrativas o judiciales. Sí, a ver, hay una parte muy importante que justo hoy hablando con la secretaria de Administración y Finanzas, por algunas notas que salieron que es importante mencionar. En particular en lo que tiene que ver con los fondos de salud,
Se desarrolló todo de acuerdo a la norma y en tiempo. Hay que decir que muchas de las personas que en ese momento entregaron estos informes que solicitó la Auditoría Superior estaban enfermos de COVID. Tuvimos ahí un número muy importante de personas administrativas que estaban trabajando y que tuvieron COVID. Entonces, a lo mejor algunas firmas de algunos funcionarios que tenían COVID en ese momento no fueron entregadas. Por eso no quiere decir que haya habido un mal uso de los recursos, ni mucho menos. Se ha sido muy transparente en todo el recurso que se utilizó en la Secretaría de Salud y en otras secretarías, particularmente aquellas en donde emitimos un comunicado para que pudieran hacerse las compras de manera más expedita. Entonces, se entregó toda la documentación y por eso precisamente es este tiempo de observaciones para poder aclarar precisamente todos estos temas. Entonces, yo creo que aquí lo más importante y lo fundamental es erradicar la corrupción, porque muchas veces un tema menor de una falta administrativa menor que no tenga que ver con uso de recursos, con malversación de fondos, etcétera, es sancionado como si hubiera sido un acto de corrupción, y en este caso no es así. Pero todo eso, evidentemente, pues tiene que aclararse a la Auditoría Superior de la ciudad y de la Federación, y se va a hacer en tiempo y en forma. No existe desvío de recursos. No existe desvío de recursos, y en caso de encontrarse algún mal uso de los recursos, pues tiene que sancionarse con todo el peso de la ley. Pero lo que es cierto es que ha habido un trabajo muy intenso de las distintas áreas administrativas del gobierno de la ciudad, y yo me imagino de todos los gobiernos de los estados y de la federación. Recuerden que este año estamos trabajando con pues menos de la mitad del personal que normalmente trabaja en las distintas áreas administrativas de la ciudad. Muchos que por razones de diabetes o algunas otras comorbilidades, o incluso mujeres que por cuidar a sus hijos desde el primer momento les dimos la oportunidad de que pudieran estar en su casa para cuidarlos, pues no están asistiendo a las áreas, además de aquellos que pues desafortunadamente enfermaron de COVID. Entonces es la circunstancia en la que hemos estado trabajando este año, pero se han estado haciendo las cosas con transparencia y se va a responder a todas las observaciones. Van a responder con tiempo y forma pues a la propia auditoría. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctora. Buen día. Buen día. Siguiente pregunta, Daniela Vega de Uno TV. Hola doctora, buen día para todos. Me gustaría preguntarle, hay reportes en redes sociales de muchas personas en los cuales afirman que las pruebas que están realizando en centros de salud y en los kioscos COVID están tardando aproximadamente 10 días en serles entregados, en algunos casos de 8 a 10 días, doctora. Me gustaría saber, ¿han fortalecido la estrategia de las visitas casa por casa, el incremento de las pruebas, pero qué sucede con los resultados? Son 10 días que las personas pues se mantienen en angustia a la espera de saber cuál es el resultado de las mismas, y que además, en caso de que los síntomas no sean graves, si decidan salir, podrían convertirse en personas que podrían contagiar a otras, ¿no? En 10 días parece demasiado para obtener una respuesta de una prueba COVID. ¿Tendrían contemplado alguna estrategia para fortalecer la entrega de los resultados y hacerla más eficiente? Sí, el promedio, el 80% de las pruebas se entregan de 1 a 5 días. Obviamente nosotros queremos reducir este tiempo. Esa es una evaluación que realizamos inclusive cada tercer día, que nos ayuda ahí Eduardo Clark a revisarlo a partir de todas las bases de datos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder reducir este tiempo? Son dos temas. Uno, afortunadamente el IMEGEN está adquiriendo un nuevo equipo, lo cual le va a permitir llevar a cabo el procesamiento de pruebas PCR es decir, va a tener mayor capacidad de procesamiento de las pruebas PCR. Este equipo le llega, por lo que sabemos, esta misma semana, y probablemente la próxima semana ya tendrán más capacidad. Como ustedes saben, nosotros el procesamiento de las pruebas, lo que hemos buscado todo el tiempo es fortalecer las instituciones públicas.
¿Qué quiere decir esto? El recurso que ha invertido el gobierno de la ciudad para las pruebas ha sido para apoyar a la UNAM en el desarrollo de mayor capacidad de medios de transporte, al IMEGEN, a Nutrición, al INER, particularmente para poder llevar a cabo el procesamiento, y también a nuestro propio laboratorio que está en el Hospital Ajuscomet. Entonces, esta es una parte que se ha hecho. Entonces, gracias a esta adquisición, que ya, pues, si nos ayudan ahí a que puedan estar en contacto con el INEGEN para que les pueda informar de este tema. Y la otra que lo informamos el viernes pasado es que el INDRE está ya en un proceso de validación de pruebas de antígeno, se llaman, que van a permitir dar un resultado en menos de una hora. Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, este tipo de pruebas esperamos que ya la próxima semana puedan ser autorizadas por el INDRE. Es algo que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Nosotros recibiríamos algunas de estas pruebas del INDRE y además estaríamos adquiriendo por nuestra parte otras pruebas que pudieran acelerar este proceso. Entonces, es cierto, digamos que el 80% está en 5 días, obviamente el 20% pues se tarda más, y estamos ya trabajando de manera muy importante para que pueda haber un procesamiento más rápido. Doctora, la siguiente pregunta es, la semana pasada tuvimos esta tendencia a la alza en las hospitalizaciones. Nuevamente esta semana continúa. El día 31 se registró una ligera reducción. Sin embargo, en los días posteriores se nota esta tendencia nuevamente a la alza. ¿Es inminente que este viernes se den las restricciones a las actividades económicas, doctora? Todavía estamos revisando el día de hoy, es decir, nosotros recibimos la información, por ejemplo, los ingresos hospitalarios del día de ayer fueron menores que en los últimos 3 martes de las últimas semanas. El tema de la hospitalización sí ha seguido creciendo ligeramente, pero necesitamos esperar los siguientes días. Normalmente el día martes, lo he explicado en varias ocasiones, es el día que más crece la hospitalización porque se ajustan datos en los hospitales en el fin de semana y en el lunes. Entonces vamos a esperar a los próximos días, es decir, los datos de miércoles y jueves, para poder el viernes estar dando información exactamente de cuál es la tendencia. Entonces, ha crecido en la ciudad, pero ha crecido, digamos, muy lentamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a revisar estos 2 próximos días para el viernes poderles dar mayor información. Gracias, doctora. Buen día. Continuamos con Kevin Ramírez de Es Cuanto. Hola, buenos días, doctora, y buenos días a todos los conectados. Bueno, doctora, hacerle un par de precisiones del tema de este censo y ordenamiento de visitaxis. ¿Podría haber algún tipo de seguro, tanto para los operadores y para los pasajeros, ya que muchas veces estas unidades sufren accidentes y, bueno, no hay ningún apoyo para los operadores y para los pasajeros? ¿Habrá algún tipo de seguro, doctora? Todavía es muy pronto para hablar de ello. Por eso presentó el secretario de Movilidad, que es el primer paso para el ordenamiento de este tipo de transporte. Entonces, tenemos no solamente que ver cuántos son, qué tipo de vehículo utilizan, sino también la problemática diversa. Y a partir de ahí poder definir, pues, cuáles son las reglas de este tipo de vehículos. Y bueno, también aunado a esto, ¿habrá algún tipo de identificación o cómo sabremos que los operadores ya se registraron? ¿Habrá algún tipo de tarjetón, algo visible en las unidades para saber y que la gente también tenga la confianza de que es una unidad registrada ante este censo digital? No sé si ahí quieren contestar, Andrés. En este momento, justamente por digamos, la normatividad que ya se ha mencionado, vamos a empezar con el censo.
y el censo ya nos permite tener toda la información. Si sucediera cualquier cosa en una unidad, justamente vamos a tener la información del operador y de la unidad, y a partir de la elaboración de los lineamientos con esa información, esa es una de las cosas que está claro que la consideran importantes los usuarios. Entonces sí puede ser considerado algún tipo de ficha para decir que están ya registrados, ya censados. En este momento el censo simplemente es el registro mismo. Ya después, más adelante, es parte de los siguientes pasos. Perfecto, secretario. Y bueno, también ya para terminar este tema, bueno, como bien lo dijeron hace unos minutos, el 60% de usuarios de estas unidades de visitaxis, mototaxis, cofitaxis, pues son mujeres, ¿no? 60%. Tenían también contemplado incluir una función al app CDMX tipo Mi Ruta, pero para este tipo de transportes debido al funcionamiento en mujeres, secretario. Digamos, las aplicaciones que se han ofrecido para el servicio de transporte en general tienen que ver con tanto temas de ordenamiento como seguridad. Entonces es uno de los elementos posibles. Todos los sistemas están conectados, ¿no? Y eso creo que es una virtud del trabajo que ha estado haciendo la DIF y en el que hemos podido participar con ellos, es que la gente igual saca su llave, hace el registro, entonces toda esa información se va acumulando y efectivamente si en un momento ese es el servicio que identificamos que requiere la ciudadanía, se habilita de esa forma. El ACX. Más adelante ya diremos cómo vamos avanzando una vez que tenemos el diagnóstico. Creo que sí es clave estar el diagnóstico, porque todos tenemos, creo que a veces, por buenas y malas razones, tenemos como prejuicios sobre estos servicios. Entonces lo importante es tenerlo bien diagnosticado y a partir de ahí entenderlo como un servicio de transporte, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, secretario. Y bueno, por último, preguntarle a la jefa de gobierno en otro tema, pues el Congreso de la Ciudad de México aprobó el día de ayer las observaciones a la ley de adultos mayores que usted realizó hace algunos meses atrás, por lo cual adicionan diversos artículos a dicha ley. Doctora, ¿nos podría detallar sobre esto? ¿Cuáles son las observaciones que realizó y cuáles son los artículos que se adicionan? ¿Y cómo beneficiaría, claro, a los adultos mayores en nuestra ciudad? Por favor. Sí, más bien las observaciones que nosotros hacemos, más que con un tema muy de fondo, son más bien temas de forma y que tenga la adecuación con otras leyes. Entonces, con gusto le pedimos a la Secretaría de Civiso que pueda darles una nota específica sobre estos artículos, por qué se incluyeron y el acuerdo por parte del Congreso para que fuera de esta manera. Perfecto. Tenemos entendido que este artículo fue hace algunos meses. Entonces, ¿nos puede dar un informe detallado de cómo funcionará y cómo beneficiará esto a los adultos mayores en la ciudad? Sí, más que nuevos beneficios en estos artículos, tiene que ver, repito, con temas normativos. Es decir, fueron artículos que a lo mejor existían en otras leyes y que no se mencionaron en esta. Entonces, la base fundamental de la ley que aprueba el Congreso de la Ciudad se mantiene. Es nada más un tema que permita la coincidencia con otras leyes. Es más bien un tema normativo más que de fondo. Perfecto, doctora. Esperamos estas observaciones. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos. Sobre el tema, preguntarles si entonces se van a regularizar estos tres tipos de vehículos, tanto motos, bicis y carritos de golf para prestar el servicio. ¿Se habrá de emitir alguna licencia o placa especial para ellos? Y si también se contempla una definición sobre cuál debe de ser la tarifa. Sí, este es el primer paso. O si quieres, adelante, Andrés. Sí, iba a decir lo que está diciendo el jefe de gobierno, es el primer paso y es muy importante, insisto, que es un diagnóstico honesto, en el sentido de que necesitamos tener la información de la operación. Como saben, la normatividad no considera todas las características de la operación que nosotros mismos sabemos que hay en calle. Entonces el diagnóstico nos permite tener precisión sobre el servicio de transporte que se ofrece y qué es lo que se necesita. Cuando nos dicen regularizar, bueno, ¿qué es lo que se necesita regularizar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se necesitan definir? Entonces, por eso vamos a esperar a tener el diagnóstico para que ya anunciemos más adelante y trabajemos cuáles son las propuestas en donde se queda, digamos, un registro formal, etcétera. Pero en este momento solo es un censo, no estamos yendo más allá de eso.
Y el objetivo es ordenar, que es un modo de transporte que existe en la ciudad, que tiene que ser reconocido y que necesitamos ordenarlo. Y que el usuario que utiliza este tipo de transporte tenga la certeza pues de que es un transporte seguro en todos los sentidos. Si llevarán placas, si tienen que tener tarjetón, si hay una licencia, etcétera, etcétera, todavía no está definido hasta la fecha, hasta el momento que no tengamos todo el diagnóstico, que esperamos tenerlo durante este año. Ok, perfecto. Y en otro tema, preguntarle, doctora, sobre las auditorías, tanto de la Federación como de la ciudad, si estas observaciones pues obedecen a la falta de expertise de la gente que quedó en el área administrativa. No, hay gente con mucho conocimiento, desde la Secretaría de Administración y Finanzas, la subsecretaria, en general todas las áreas administrativas son personas honestas, que fueron seleccionadas y que tienen experiencia. Es más bien un tema a la hora de entregar los informes en medio de la pandemia, que tuvo que ver con esto. Y la consideración pues de que había menos personal del que normalmente hay. Entonces son temas esencialmente, yo diría, normativos, que tienen que ver con esta circunstancia del momento en que se entregaron los informes, pero que no tienen que ver con un asunto de fondo y del manejo de los recursos. Se ha hecho un manejo de recursos muy, muy responsable y se van a contestar a todas las observaciones. ¿No habrá un daño ahí, por ejemplo, finalmente al erario? No, y si lo hay, pues que haya las sanciones correspondientes. Les voy a poner un ejemplo. En medio de la pandemia, el área de salud, por ejemplo, de la Administración de Salud, pues tuvo un trabajo, yo diría, por lo menos de 2 veces más del que normalmente tiene. Y además tuvo que contestar a muchas de las observaciones de auditoría. Los funcionarios públicos, los servidores públicos conocemos que cuando hay una auditoría pues hay que destinar una parte muy importante del tiempo para poder contestar de manera puntual a toda la información. Entonces, con menos personal y con más carga de trabajo se tuvieron que responder a todos estos informes. Entonces, a lo mejor ahí hay algún tema que consideramos hasta la fecha de la revisión que ha hecho la secretaria, que es perfectamente respondible en las observaciones y que entendemos que los auditores pues van a ser sensibles a esta situación. Si hay un tema mayor, pues obviamente tomaremos cartas en el asunto. Gracias, doctora. Por último, nada más, ayer hubo una reunión con la comunidad indígena otomí que tiene tomadas las instalaciones del instituto. ¿Qué pasó ahí, doctora, a nivel local? ¿Hubo omisión de las autoridades en la atención de esta comunidad? ¿Es un tema de un solo grupo político? Si nos pudiese decir. Sí, es la toma de instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del INPI. Desde el momento que hubo esta toma, que tienen sus demandas a la directiva del INPI, nosotros trabajamos como facilitadores, por decirlo así, de la comunicación. Solicitamos inclusive a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que participara para poder llevar a cabo este diálogo. Y el día de ayer el director del INPI, el profesor Adelfo, le pidió al secretario de Gobierno que lo pudiera acompañar, dado que ha sido partícipe pues, de este proceso de diálogo. Entonces ahí estuvo nuestro secretario de Gobierno y ya pues los detalles del encuentro y algunos otros temas se los puede comentar José Alfonso. Pero nosotros hemos sido facilitadores en este proceso de diálogo que puede establecerse, pues obviamente por estar en la Ciudad de México. Gracias, doctora. Última pregunta, Selene Velasco de Reforma. Buenos días, doctora. Buenos días, Selene. Quisiera preguntarle acerca de lo que mencionaba de estas pruebas y que nos explique un poco más de si entonces tendrían ya estas pruebas PCR con resultado en 1 hora o cómo funcionaría el esquema en caso de que ya lo aprueben. Sí, son otro tipo de pruebas. Si gustas ahí
Clark, no sé si quieras comentar algo, pero sí es importante que pues todo el detalle de la información lo pueda dar la Secretaría de Salud Federal, porque obviamente son pruebas que ellos tienen que aprobar y que en este momento están en ese procedimiento. Pero si quieres platicarlo, Clark. Claro, justo hasta ahora todas las pruebas que ha hecho la ciudad, pruebas diagnósticas, son de PCR. Este es un nuevo protocolo que empezó a aprobarse en Estados Unidos a inicios de septiembre. Se llaman pruebas antigénicas, es otro tipo de reacción química que ocurre a través de la identificación de antígenos comparado con la otra que es la reacción en cadena de polimerasas. Estas pruebas son diferentes porque estas no requieren un laboratorio para procesarse. Lo que ocurre, hay distintas marcas, es hisopado nasofaringeo, te lo toman en el sitio y es muy similar a una prueba de embarazo. La ponen en un cartucho, esperan a que se haga la reacción y 15 minutos después a 20 minutos después sale una serie de indicadores que te indican si es positivo o negativa la reacción. Estas tienen prácticamente la misma calidad que las PCR, pero tienen esa ventaja de que no tienen que transportarse a un laboratorio, ser procesadas y ser regresadas a la persona. Se pueden notificar directamente in situ. Están en el proceso de aprobación en el INDRE y hay distintas marcas, hay algunas más avanzadas que otras, pero es el nuevo protocolo que básicamente todo el mundo está usando ahorita para reemplazar el problema de tiempos de respuesta en laboratorios. Ok, y mencionaban que algunas las recibirían por parte del gobierno federal y otras ustedes las adquirirían. Doctora, ¿cuántas aproximadamente ustedes adquirirían, el costo y sobre todo la proyección de cómo mejoraría o cuánto aumentaría pues el número de diagnósticos para la Ciudad de México ya con estas pruebas? Sí, si gustan el detalle lo podemos dar una vez que el INDRE haya aprobado todo este procedimiento. Por respeto creo a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, pues tenemos que hacerlo así. Entonces, pero nosotros estamos ya desde hace pues varias semanas trabajando esto, quizá meses, trabajando esto desde que supimos que existían y que el Gobierno de México estaba muy interesado. Entonces, en el momento que ya haya la aprobación, pues ya podemos informar cuánto estaríamos recibiendo por parte del Gobierno de México, igual que otras entidades de la República, y cuánto estaríamos adquiriendo nosotros y a través de qué mecanismos, con toda transparencia. Perfecto, doctora. Y por último, para preguntarle, debido a que algunos especialistas e incluso médicos, algunos sociólogos están señalando que los escenarios reales en la Ciudad de México ya son de riesgo, como si estuviéramos en rojo, y comportamiento de las personas que no acatan las medidas, como si nos encontráramos en verde. Incluso se incrementó esta situación a partir de los festejos de septiembre y ahora con muertos, con el Día de Muertos. Pues, ¿cuáles son las medidas que ustedes destacarían como nuevas para diciembre? O, por ejemplo, ¿qué cambios prevén para esta estrategia en los mensajes, las medidas, pues con todo esto que se está viendo ahorita? Sí, tenemos una nueva campaña. No sé, Paulina, si la tienen por ahí, para podérselas mostrar. Quizá ustedes ya la vieron en las calles. Yo no, porque no he salido. Pau, pero si la tienen por ahí para que puedan conocerse, estamos intensificando un poco el mensaje de alerta. Esencialmente dice, no queremos regresar a rojo, estamos en alerta, protégete y protege a los demás con las distintas medidas que ya conocemos. Si no las tenemos ahorita, pues que se las puedan hacer llegar a través de la forma de comunicación. Sí las tenemos, doctora. Un minutito la proyecto. Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es importante porque siempre tenemos en mente, y además quizá por este incremento que ha habido recientemente en diversos países europeos, que si hay un incremento en hospitalizaciones hay que cerrar las actividades económicas. Nosotros hemos mostrado que de principios de julio a la fecha, estamos hablando ya de 4 meses, en este periodo hemos ido abriendo actividades económicas
y aún así hemos contenido los contagios y las hospitalizaciones. ¿Cómo ha logrado la Ciudad de México hacer esto? Con un modelo muy importante de trabajo territorial, que consta, lo he repetido en varias ocasiones, pero de 4 estrategias. La primera es el tocar casa por casa, el dar información preventiva, y este trabajo se fortaleció hace alrededor de mes y medio. Ya no solo se da información de las medidas preventivas que debemos tomar, sino se hace un tamizaje a través de una app en un teléfono. Y ese tamizaje nos dice si la persona tiene algún síntoma, y si esta persona tiene algún síntoma, se le da seguimiento médico a través de Locatel. Esto realmente es único en todo el país, este trabajo que estamos haciendo en la ciudad. Este es uno, el casa por casa. El segundo es el trabajo que hacemos en 158 colonias, que son las que más número de contagio tenemos. Este trabajo de 158 colonias, a ver si el viernes lo podemos mostrar en las gráficas, hemos logrado, por ejemplo, que alcaldías que tenían un altísimo índice de contagios, como Milpalta, o como muchos pueblos en Xochimilco, se haya reducido de manera muy, muy significativa el número de personas que son positivas en estos lugares, inclusive el número de hospitalizaciones. Y es algo que vamos a seguir trabajando. La Ciudad de México, por ejemplo, la semana pasada realizó prácticamente el 35% de todas las pruebas que se hicieron en el país, por esta estrategia que hemos seguido de las 158 colonias, de los kioscos, de los centros de salud, y que está acompañado de este trabajo territorial. Y por otro lado, pues todo el trabajo de SMS, de Locatel, etcétera, que se viene realizando. Entonces, este trabajo intensivo en el territorio, pues nos ha permitido abrir actividades económicas y al mismo tiempo que no sigan creciendo las hospitalizaciones en la ciudad. Entonces, hemos sido muy responsables en esto hasta la fecha. Si requerimos cerrar algunas actividades, lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a cerrar forzadamente sin necesidad. Por eso es la responsabilidad que tenemos que tener, tanto en el tema de salud como en el tema también de los empleos y los ingresos económicos de las familias. Hasta ahora todavía las oficinas no han entrado a trabajar, los bares tampoco, y hay algunas otras actividades que aún permanecen cerradas. Pero el objetivo o el ideal para nosotros es que este trabajo territorial y obviamente la participación de la ciudadanía siga permitiendo que pues llevemos este balance entre los ingresos familiares y la salud. Y esta es la nueva campaña, que esto es en el metro, pero está ya iniciando en toda la ciudad, para cambiar también un poco la señal a la ciudadanía. Entonces por eso dice alerta, no queremos pasar a semáforo rojo, no bajemos la guardia, para que la gente pues siga cuidándose y protegiendo a los demás. Perfecto, es decir, el aumento que usted señala de hospitalizaciones o algunos contagios no necesariamente implica entonces un escenario más crítico. No necesariamente, tenemos que esperar a las tendencias. Hasta ahora sí ha habido una tendencia en las últimas semanas de crecimiento en las hospitalizaciones, pero es muy lento. Aún, digamos, tenemos el tiempo para ver si este fortalecimiento que estamos haciendo del trabajo territorial y la participación de la ciudadanía es suficiente, o necesitamos tomar algunas otras medidas de restricción de horarios, por ejemplo, como ya les había platicado. Pero vamos a esperar estos 2 días para saber si la semana que entra lo haríamos o logramos comenzar una disminución. Perfecto, gracias, doctora. Gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Hasta luego, doctora.